Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ya pasaron 25 años, un cuarto de siglo, desde que un grupo guerrillero se levantó en armas y declaró la guerra contra el gobierno mexicano, encabezado por el priista Carlos Salinas de Gortari. Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, todo cambió para seguir igual, por lo que llamaron a la resistencia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veamos el contexto. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional salió a la luz pública el 1 de enero de 1994 con una declaración de guerra al gobierno mexicano. El levantamiento borró el protagonismo del acuerdo comercial firmado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y los de Canadá y Estados Unidos. Encabezados por el subcomandante Marcos, el grupo emitió la declaración de la Selva Lacandona pidiendo trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz para los pueblos originarios. El vocero de la organización, identificado entonces como subcomandante Marcos, dijo entonces que buscaban construir un mundo mejor para todos y no solo para unos cuantos como hacía el régimen de Salinas de Gortari. 25 años después, durante la ceremonia de aniversario, Marcos, hoy conocido como Galeano, y el comandante Moisés dijeron que las condiciones de pobreza, falta de oportunidades, racismo, exclusión y discriminación siguen siendo las mismas que en 1994 y llamó a la resistencia contra la administración de Andrés Manuel López Obrador. Señalaron que la gente se ha dejado engañar una vez más por un gobernante falso y tramposo. Moisés exhortó a los pueblos indígenas a continuar organizándose para luchar, ya que el nuevo gobierno no va a hacer nada a favor del pueblo. Dijeron que no permitirán que avancen proyectos como la construcción del Tren Maya y la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles y que no temen a la Guardia Nacional. El presidente López Obrador dijo que respeta los planes, programas y decisiones del EZLN. Vivimos en un país libre. No hay represión, no hay censura. ¿Quién califica? El ciudadano. Desde el 2001, el EZLN no ha dialogado con ninguna administración federal. Ese año se aprobó la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, que no concordaba con los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996, y donde el Estado mexicano reconocía los derechos colectivos de los pueblos indígenas con el compromiso de incorporarlos a la Constitución. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo que reaparece después de un tiempo y que lo hace de manera sorpresiva ahora contra un gobierno de izquierda. Hay muchas fotografías de Andrés Manuel López Obrador en la Selva Lacandona en los años 90 y de muchos de los colegas, de sus simpatizantes, de sus aliados que lo acompañaron. A mí me pareció muy sensata la declaración del presidente, respetando las afirmaciones del Ejército Zapatista, pero en las redes sociales muchos de los simpatizantes de Morena me parecieron fuera de lugar. Fuera de lugar porque llamaron inconsistente, incoherente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se quejaron, lo llamaron oportunista, hubo unos cartones por ahí que me parecieron nefastos y que no le hicieron ningún reconocimiento a la labor tan importante que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para los pueblos originarios, para las múltiples identidades en este país, para los movimientos sociales y para la injusticia que hay en México. ¿Por dónde empezamos, Estefanía? ¿Dónde ves tú al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en todo esto? Y la oposición, sobre todo al Tren Maya. Primero, me gustaría decir que veo un gran cambio entre Andrés Manuel, presidente, y Andrés Manuel, que les llamó camisas para dos. Yo leí el comunicado que con las personas que quizá estamos familiarizadas como con el CNI, con el Ejército Zapatista, entendemos que el subcomandante Moisés pues no es el comandante Marcos Galeano y que siempre ha traído quizá una línea pues muy grotesca, porque yo la verdad estaba leyendo todas las cosas que le llamó Andrés Manuel y me pareció fuera de lugar y es algo que el sub no haría, ¿no? Y por otro lado, entiendo el descontento porque le llamó a 30 millones de mexicanos y mexicanas, pues, tontos, ¿no? Y tontas. Entonces, entiendo que esa haya sido la reacción. Me da mucha tristeza y sobre todo hablar de un grupo de izquierda y un grupo antineoliberal que puso el tema de los derechos indígenas en el mapa, y no en el mapa del país, sino en el mapa político. Quizá me genera un poco de descontento que no haya salido un grupo disidente del EZLN a desmentir esto, ¿no? A decir, sí representa una parte, pero no toda. Y por el otro lado es que Adelfo Regino, que me enorgullece que le haya dado el bastón el 1 de diciembre al presidente Andrés Manuel,
fue asesor del ZLN, estaba en el CNI. Claro que en este comunicado se entiende que dicen, nos han dejado fuera, nosotros los indígenas nos toman como una bandera, como si ese fuera el único, como si ya no fuera un mundo en el que quepan muchos monos, sino un ocosingo donde quepan muchos ocosingos. Creo que hay muchos otros grupos indígenas y muchos, quizá grupos de izquierda, los comunistas y los socialistas y otras organizaciones que son un poco más de ese lado, han manifestado que un grupo que es así de sectario, lo único que está haciendo es dividir y que no está entendiendo que ahora se están dando quizá la oportunidad de que sí se respeten los derechos de Andrés, como lo ha dicho Andrés Manuel, de que se pueda generar quizá más sindicalismo y lo que sea. Y por último, creo que el ZLN ha fallado en nombrar las cosas que estuvieron mal en el pasado. Sí se suscribe a luchas, sí hace comunicados internacionales, sí está la escuelita y todo, pero claro que los trabajadores y las trabajadoras y muchas personas de los pueblos indígenas se han sentido abandonadas porque jamás dijeron nada de las reformas estructurales. Entonces, ahora sí lo hacen. Entiendo, creo que el descontento es mutuo, pero creo que... No, el descontento viene desde pero Marichuy, ¿no? Sí tomaron acciones en contra de las reformas estructurales, juntaban alimentos para los maestros afectados en Chiapas. Pero sigue siendo muy local, o sea, creo que al ZLN ya le quedó muy chica la lucha indígena. Creo que ya no se dieron cuenta de que hay grupos indígenas que se han movilizado en todo el país, pero sí llamaría a las personas que nos están viendo y a las personas de las redes sociales a entender el papel tan importante que juega el ZLN en la historia de México. El papel tan importante del ZLN. ¿Para ustedes representa el ZLN ese papel tan importante que...? Y se los pregunto porque, pues evidentemente para mi generación sí. Yo estaba en la universidad cuando explotó el movimiento, estaba empezando cuando explotó el zapatismo y sin duda fue un momento histórico en México. Sin duda dejó un camino muy preparado y muy abierto para el reconocimiento de los pueblos originarios y muchos otros temas más. Pero ¿representa para ustedes algo todavía el ZLN? ¿Esta reaparición, esta nueva...? Yo estaba entrando a la primaria cuando eso sucedió, pero fue dirigido por un paisano, y es un tema que me parece, coincido, clave en la historia de nuestro país y que pusieron en la agenda global temas tan importantes como derechos humanos. Y justo retomando el tema del bloque pasado, derechos humanos otra vez, me parece que es algo que complica, ¿no? La situación o la imagen hacia adentro, porque si Andrés Manuel dice que la mejor política exterior es la política interior, ahí tiene un tema de política interior pendiente, ¿no? Y un gobierno que se dice ser de izquierda, que tiene un ala de izquierda con críticas fuertes. Y yo no coincido con lo que decías de la sensatez de la respuesta. Bueno, sí sensatez en el marco del tono que a veces usa el presidente de la República, pero lo sentí condescendiente, sobre todo por el rol histórico del EZ. Me parece que merecía una mejor respuesta. Lo que sí es, coincido que el tono no es el mejor, que el subcomandante Moisés pudo haber utilizado otros adjetivos, es su estilo de comunicación, pero me parece que pudo haberse visto más como un hombre de Estado, sobre todo un hombre de Estado de izquierda, que comprende y que deja de lado el estómago ante esas declaraciones y pudo haberles dado su lugar, ¿no? Me hubiera gustado como otra respuesta distinta y bueno, lo que yo vi en redes sociales es un desconocimiento sobre todo de las nuevas generaciones de la labor del EZ y de la labor y de la importancia entonces de la reforma educativa para que lo incluyan en la clase de historia. No nada más en las redes sociales, en muchos colegas cartonistas en medios tradicionales. Y por ejemplo, que se les olvidaba que ellos fueron los primeros que se solidarizaron con Ayotzinapa, sí se manifestaron en contra de la reforma educativa con lo que decía lo del tema de bancos de alimentos para los maestros afectados. Creo que son un factor de poder que no hay que ningunear y que hay que darle su lugar en la historia. Y no lo ninguneó el presidente de la República. Yo creo que sí fue atinada la respuesta al trato, digamos, al menos ante los medios de comunicación. Yo creo que ningunear... Él sí conoce la historia del ZLN. Yo me refiero a... No, bueno, eso sí, a mí me hubiera gustado haber escuchado que dijera, ¿no? A ver, les propongo que nos sentemos, vamos a dialogar. Eso a lo mejor, esa partecita le faltó ahí al momento de mencionar el tema. Pero tampoco lo hizo mal. De la Secretaría de Gobernación, algún mensaje de alguna institución del Estado mexicano que justamente ve el tema de diálogo y gobernabilidad en el país, que se hubiera manifestado, que les hubieran dado un acercamiento, un comunicado, algo, ¿no? Yo por ninguneo me refería al ninguneo que hubo en los medios de comunicación y en redes sociales al papel del EZ. Del presidente de la República esa parte es muy cierta, y ahí sí, ahí le diría a Fanny,
cabe esta frase, ¿no? Del haya sido como haya sido, o sea, haya dicho lo que haya dicho el EZLN en voz de quien fuera, como sea, no merece la reacción de ningún militante de ningún partido de esa manera, y menos en bola. Hoy las redes sociales juegan un tema muy importante para el conocimiento de la voz pública, y además dentro del movimiento Morena yo creo que, y en sí de todo el movimiento de izquierda, las manejan de una manera fabulosa. Cuando se trata de atacar a una persona lo hacen como nadie, y de pronto creo que lo hacen sin algún sentido o sin la objetividad que se requiere. Y este es un punto, o sea, finalmente olvidémonos de que si la gente conoce o no la historia del EZLN, nadie se merece la expresión que sea, el grupo que sea, de la organización civil que sea, que manifieste algo y que toda una bola se le vaya en contra simplemente porque se va en contra de un gobierno al cual yo estoy a favor. Porque es justamente de eso de lo que nos estamos criticando anteriormente. De las personas que votaron por Morena. Es que sabes que el EZLN, yo por eso digo, haya sido como haya sido, ¿no? Yo creo que el EZLN, gracias a la historia de lucha y todo lo que han hecho, pueden expresarse como se pueden, o sea, como se quieran expresar, porque tienen todos los argumentos para hacerlo. O sea, al plasmar esta clase de temas en una mesa, estamos plasmando la desigualdad que hemos vivido por generaciones. O sea, esto no solo es culpa del PRI, esto no solo es culpa del PAN, ni ahora tampoco es culpa de Morena. Estamos hablando de un problema que hiere a México desde sus más altas raíces. ¿Por qué solo hablamos de los indígenas como el grupo minoritario que son, pero no estamos hablando de los mexicanos indígenas que todos los gobiernos han ignorado? O sea, el EZLN tiene toda la razón del mundo para hoy estar enojado con López Obrador, como la tuvo para estar enojado con Peña Nieto y con Calderón y con Fox y así para atrás. Y además puedo decir yo que López Obrador lleva un mes de gobierno. Pero tiene que ver también con la postura que el presidente tiene y esto podría ser una subexplosión de la reacción que ha tenido nuestro presidente de la República a algunas críticas que ha tenido él, donde sí se ha referido de una manera despectiva, como eso de prensa fifí, ese tipo de cosas. Entonces, a lo mejor con el EZLN fue más respetuoso. Exacto. Claro. Y quién sabe por qué. Digo, porque tampoco es como que echarte encima. Es parte de una de sus bases, ¿no? De apoyo. Pero a ver, simplemente porque nos tenemos que ir ya a la paparrucha, yo sí creo que ahí se puede gestar una primera oposición dentro de la izquierda al gobierno de Morena, sobre todo en el tema medioambiental. El que no se hayan presentado todavía los estudios de sustentabilidad ambiental para el Tren Maya, el que el EZLN hoy en día esté poniendo eso en la discusión, me parece fantástico. Qué bueno que se genere un debate más amplio en ese sentido, ¿no?